Hola, ¿qué tal? Aquí estamos el equipo 5 listos para presentarles acerca de nuestro reporte, en este caso de la simulación computacional en MATLAB para calcular y graficar campos eléctricos no uniformes, de la materia F1013b.1 de modelación computacional de sistemas eléctricos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Introducción. A pesar de los grandes avances tecnológicos desarrollados durante las últimas décadas, actualmente seguimos enfrentándonos con distintas enfermedades que presentan un grave peligro para la sociedad. Tal es el caso del paludismo, también conocido como malaria. Este se transmite a los seres humanos por las picaduras de los mosquitos, transportando los glóbulos rojos contaminados hacia un nuevo huésped. Según el informe anual de la OMS, tan solo en 2019 se registró un total de 409.000 muertes en todo el mundo. A pesar de que estas cifras hayan disminuido de manera exponencial con el paso de los años, es importante implementar nuevos métodos de detección para así poner fin a su transmisión. Implementación de campos eléctricos. Uno de los factores que atribuyen a la disminución de contagios viene siendo el método de diagnóstico conocido como dielectroforesis. Gracias a las investigaciones realizadas de este virus, se ha observado que los glóbulos rojos contagiados con malaria sufren de alteraciones en sus campos eléctricos, ocasionando que sus campos no sean uniformes. Estos hallazgos han permitido a los científicos utilizar sus conocimientos en campos eléctricos para identificar de manera más rápida a aquellas personas que sufren de malaria. Esas alteraciones de la carga eléctrica de los glóbulos rojos puede ser observada al situarlos entre dos electrodos que generan un campo electrónico uniforme. Si el glóbulo se encuentra libre del virus, como se puede observar en la imagen izquierda, este no recibirá una fuerza neta por parte de los electrodos, ya que tendrá fuerzas electrostáticas iguales para cada lado. Por otro lado, al ser contagiados por el virus, como se muestra en la imagen de la derecha, su carga se ve alterada, haciendo que sufra de una fuerza neta de alguno de los dos electrodos. Al comprender de mejor manera este proceso de detección del virus, fue momento de realizar nuestra propia simulación, con el fin de observar estos fenómenos eléctricos de manera más práctica, para así obtener un mayor entendimiento de cómo los glóbulos se ven afectados al ser alteradas sus cargas. Para realizar este reto, decidimos utilizar el software MATLAB, ya que este nos permite calcular de manera más efectiva las matrices con las que se obtendrán los campos vectoriales de cada carga. También consideramos de vital importancia conocer de manera clara las distintas ecuaciones de campo eléctrico que estaremos utilizando dentro de nuestro programa. Empezando con el primer entregable, igual los entregables posteriores van a estar hechos en MATLAB, y lo que nos pide este primer entregable es crear y graficar cargas eléctricas junto con sus líneas de campo. Este entregable podemos decir que se divide en dos partes, la primera empezando con una sola carga y la segunda ya con dos cargas en una misma gráfica. Empezando con la primera carga, empezamos creando una gráfica, un grid, creando primero mínimos y máximos en los ejes X y Y, los cuales terminaron siendo menos 1.5 y más 1.5. Es importante mencionar que algo fuera de este límite no se va a mostrar en la gráfica. Este es un error que nos ha pasado anteriormente. Creamos los vectores con la función linspace y colocamos una variable n para poder obtener los intervalos deseados. Aquí n terminó siendo igual a 20. Y por último colocamos los vectores en función meshgrid y guardamos otras variables xg y yg. Eso os voy a explicar más en adelante. Ahora pasando a las características de la partícula. Aquí les estamos pidiendo al usuario que escoja si esta va a ser una carga positiva o una carga negativa. Escogiendo cualquiera de los dos le pedimos la magnitud de la carga, y aquí es importante que el usuario siempre ponga una magnitud arriba de 0, porque en el caso que ponga una carga negativa y ponga una magnitud de menos 5, una magnitud menor a 0, lo que va a hacer el programa es multiplicarlo por menos 1, que lo va a convertir en una carga positiva. Así que aunque sea una carga negativa, siempre el usuario debe poner una magnitud arriba de 0. Y ya después de preguntarle la magnitud, le preguntamos las coordenadas para que él escoja el punto, la coordenada en donde quiere que esté situada esta carga. Ahora, para el cálculo del campo eléctrico, empezamos calculando la constante dieléctrica usando epsilon y poniendo la fórmula de 1 sobre 4 por pi por epsilon. Después que estamos calculando R, empezando primero con x2 menos x1 y y2 menos x1. Aquí y2 y x2 y y2 son xg y yg mencionados anteriormente, y x1 y y1 van a ser los datos que le pedimos al usuario anteriormente en las características de la partícula. Y ya después de eso lo ponemos en la fórmula verdadera, la de raíz cuadrada sobre estos resultados al cuadrado, y después de eso calculamos el campo eléctrico en las componentes x y y para calcular la magnitud total. Y las dos líneas de código para las componentes sirven para poder sacar la dirección de nuestros vectores x y y. Y ya para acabar, acabamos graficando usando la función Quiver, que ayuda a graficar estas líneas de campo y nos ayuda a modificar su tamaño. La función set ayuda a cambiar el color de las flechas, en este caso terminaron siendo de color rojo. Axis sirve para definir los límites para los ejes x y y, estos terminaron siendo
mencionados anteriormente fueron de menos 1.5 a 1.5. La función box sirve para crear como un contorno alrededor de los ejes. En las gráficas se puede ver que las flechas no van más allá de un borde y ese borde hace que la gráfica o las flechas formen como un cuadrado. La función rectangle nos deja crear la carga en las coordenadas que nos puso el usuario y nos deja crear la carga circular con la función o con la característica curvatura para darle la forma de círculo. Y otra vez usamos la función set para poder cambiar el color de la carga y el color de la edge, el alrededor de la carga. Aquí la carga va a ser roja si la carga es una positiva o va a ser azul si la carga es negativa. Aquí el resultado puede ver dos. Si la carga es positiva, la carga va a ser roja y las flechas estarán saliendo, alejándose de esta carga. Y si la carga es negativa, las flechas se acercarán, no estarán entrando hacia la carga que sería de color azul. Y ahora pasando a la segunda parte de dos cargas puntuales en la misma gráfica. Aquí usamos el mismo código, solo que en ciertos pasos digamos que hicimos el código dos veces. Bueno, empezando con la gráfica es el mismo código. Las características de las partículas, aquí es donde digamos duplicamos el código. Hicimos dos veces el código, uno para la primera carga y el segundo para la segunda carga. El cálculo de campo eléctrico es igual, solo que hicimos dos veces para sacar el campo eléctrico de la primera y la segunda carga. Y lo mismo para la graficación. Doblamos el código para la segunda carga y terminamos con tres posibles resultados. El primero puede ser de dos cargas positivas. Aquí lo que debe mostrar sería dos cargas en las coordenadas que nos ponga el usuario de color rojo y las flechas deberían salir o alejarse de estas cargas y se debería ver como un tipo de colación pues entre estas líneas. Y el segundo caso es de que las dos cargas sean negativas. Aquí las cargas deberían ser azules en las coordenadas que nos puso el usuario y las flechas deberían estar acercándose entrando a estas dos cargas. Y el último caso, si las dos cargas son diferentes, una positiva y una negativa, las flechas deberían estar saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. En el entregable 2, nuestro objetivo fue de realizar otra simulación en el que se muestran dos barras cargadas una enfrente de la otra, la primera con carga positiva y la segunda con carga negativa, ambas con la misma longitud. Para lograrlo, primero requerimos de los valores iniciales. Le pediremos a nuestro usuario la orientación de las barras escribiendo H para horizontal y V para vertical, el valor de la carga con la cual creamos dos variables nuevas, una para la carga positiva, QP, y otra para la negativa, QN, y las coordenadas de inicio en X y Y. Para calcular el campo eléctrico, aplicamos las mismas ecuaciones que en el caso de las cargas puntuales, solo que lo incluimos en un for para que las variables Rx y Ry tomen las distintas posiciones del vector correspondiente. Se suman los campos eléctricos en U y V para que nuestro vector creado desde el inicio empiece a obtener valores y con ello tener el campo completo. Nota, el for empieza desde 1 hasta el tamaño de mx1. Como todos los vectores de posición tienen el mismo tamaño, se puede incluir cualquiera de ellos y se le coloca un 2 para que tome en cuenta la longitud del vector, ya que si no lo colocamos solo nos tomará el primer valor del vector. En el entregable 3 tuvimos como objetivo realizar el entregable 2 con la diferencia en que las barras ya no tendrán la misma longitud, ya que el usuario podrá ingresar este dato para los dos barrotes. En este caso, los valores iniciales son los mismos que en el entregable 2, con la diferencia en que se coloca un if y un else if para que cuando tenga una orientación horizontal, el usuario pueda cambiar la coordenada inicial en X para la segunda barra, y el caso contrario cuando es vertical, cambiando el valor inicial de Y. Además, colocamos la opción para que el usuario coloque las longitudes de las dos barras, con long 1 y long 2. Por último, la constante K se coloca al inicio del código. Para este entregable, juntamos las posiciones de las partículas y el campo eléctrico, ya que también cambian valores dependiendo de la orientación. La diferencia es que se le agrega un index y otro vector J, ya que, como las longitudes de los barrotes han cambiado, entonces los vectores de posición ya no tienen el mismo tamaño. Para calcular Rx y Ry, como se muestra en la imagen de la derecha, colocamos dos condiciones, en el que si el index, que se va sumando progresivamente conforme avanza el for, es menor o igual al tamaño del vector j, entonces se utiliza el valor de la coordenada correspondiente. En caso contrario, se le colocará un 0, ya que no hay más valores de posición disponibles. Aplicamos esta misma técnica para el otro caso. Se aplica el mismo código que en el entregable 2 para graficar los dos barrotes. Finalmente, como conclusiones podemos decir que con la simulación computacional en MATLAB calculamos y graficamos campos eléctricos no uniformes. Estos son muy útiles para detectar enfermedades tales como la malaria o incluso el cáncer.
Explicamos cómo se usaron esos campos, cómo le afectaban las características de los electrodos en cuestión de carga y tamaño, y hasta el proceso de la detección de las células enfermas. También detallamos la propuesta y el funcionamiento, asimismo las condiciones óptimas para que la simulación funcione adecuadamente. Y ya.